No sigas esperando la señal perfecta, porque no va a llegar. Si sigues donde estás, pensando lo mismo, dudando igual, creando a medias, el límite no se rompe solo. Este momento es incómodo por una razón, porque tu mente ya sabe que puede ir más lejos. Lo sientes cuando una idea te inquieta, cuando algo dentro empuja y tú lo frenas por miedo, por costumbre o por exceso de control. Hoy no estás aquí para inspirarte un rato y volver a lo mismo. Estás aquí porque tu forma actual de pensar ya te quedó pequeña. Y si no cruzas ese límite ahora, mañana será más pesado hacerlo. Este no es un mensaje suave. Es una llamada directa a despertar esa parte de ti que sabe crear, arriesgar y avanzar sin permiso. Quédate, porque lo que viene no es motivación vacía, es el punto donde decides dejar de contener tu potencial y empezar a usarlo. Antes de empezar, haz algo importante. Detente un segundo y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, tal como está. Hoy elijo romper mis límites y crear sin miedo. No es un comentario cualquiera. Al escribirlo, lo estás declarando en primera persona, lo estás fijando en tu mente y lo estás convirtiendo en un compromiso contigo mismo. Las palabras que repites no se quedan afuera, se graban dentro. Este gesto simple ayuda a que tu mente empiece a reprogramarse desde adentro, a soltar viejos frenos y a abrir espacio para una forma distinta de pensar y crear. No lo escribas por mí, escríbelo por ti, porque el cambio real empieza cuando decides afirmarlo conscientemente. Capítulo 1. Desmantelar las prisiones mentales que sabotean tu potencial. Hay momentos en los que no te das cuenta de que no estás limitado por la realidad, sino por la historia que llevas repitiéndote durante años. No es el mundo el que se volvió estrecho, es tu interpretación la que se encogió. Aprendiste a moverte dentro de márgenes pequeños, porque alguien, alguna vez, te enseñó que era lo seguro, lo correcto o lo posible. Desde entonces, muchas decisiones no las tomaste por convicción, sino por costumbre, y ese hábito silencioso terminó moldeando tu percepción sin que lo notaras. La mente es especialmente hábil para convertir opiniones antiguas en verdades incuestionables. Una frase escuchada en la infancia, una experiencia mal interpretada, un fracaso aislado, pueden transformarse en reglas internas que gobiernan toda una vida. Sin darte cuenta, comienzas a evitar ciertos caminos, no porque sean imposibles, sino porque asumiste que no eran para ti. Así se construyen las prisiones más efectivas, no necesitan barrotes visibles, solo una narrativa convincente. Cuando aceptas esas ideas como hechos, tu campo de acción se reduce. No exploras, no preguntas, no intentas. Empiezas a justificar la quietud con argumentos que suenan lógicos, pero que en el fondo solo protegen el miedo. Dices que no es el momento, que no tienes talento, que otros están mejor preparados. Cada explicación refuerza el muro y hace más difícil recordar que alguna vez pensaste distinto. Lo más engañoso de estas estructuras mentales es que parecen coherentes. Funcionan porque se apoyan en experiencias reales, pero mal generalizadas. Un error se convierte en identidad. Un rechazo se transforma en sentencia. Una dificultad pasajera se vuelve prueba definitiva. La mente toma fragmentos y los presenta como una imagen completa, aunque esté distorsionada. Ahí es donde el potencial comienza a sabotearse desde adentro. Romper este mecanismo no requiere fuerza bruta, sino observación honesta. Cuando te detienes a examinar una creencia limitante, descubres que muchas no nacieron de hechos sólidos, sino de interpretaciones emocionales. No fueron verificadas, solo aceptadas. Al cuestionarlas, no se derrumba tu mundo, se expande. Empiezas a notar contradicciones, excepciones, momentos en los que actuaste fuera de ese guión, y nada se rompió. Cada persona tiene al menos una experiencia que desmiente la historia que se cuenta. Un día en el que sí fuiste capaz, una decisión que tomaste a pesar del miedo,
una etapa en la que funcionaste mejor de lo que esperabas. Esos recuerdos suelen minimizarse porque no encajan con la narrativa dominante, pero son pruebas reales de que el límite no era tan firme como parecía. Cuando permites que esa evidencia tenga peso, algo se reacomoda internamente. No se trata de volverte impulsivo ni de negar las dificultades, sino de recuperar el derecho a elegir sin estar condicionado por un relato antiguo. La sensación que aparece no es euforia, es amplitud. Es la tranquilidad de saber que no estás condenado a repetir el mismo marco mental de siempre. A partir de ahí, las decisiones cambian de tono. Ya no parten de la autocensura, sino de la exploración. Te permites considerar opciones que antes descartabas automáticamente. No porque ahora todo sea fácil, sino porque dejaste de cerrar puertas antes de tiempo. Esa apertura interna es una forma silenciosa de poder personal. Con el tiempo, esta expansión se vuelve práctica. Te mueves con más flexibilidad, reaccionas menos desde el miedo aprendido y más desde la conciencia presente. Descubres que muchas barreras solo existían mientras no las mirabas de frente. Al reconocer su origen ficticio, recuperas algo esencial, la capacidad de elegir quién eres sin estar atado a una historia que ya no te representa. Capítulo 2. Mantener viva la llama creativa con acción constante. La creatividad no desaparece de un día para otro, se apaga lentamente cuando deja de recibir movimiento. No se va por falta de talento ni por ausencia de ideas brillantes, se debilita cuando la mente entra en pausa prolongada. El problema no es no tener grandes momentos de inspiración, es pasar demasiado tiempo esperando a que aparezcan. Cada día sin acción es como retirar un poco de oxígeno a esa llama interna que necesita estímulo constante para seguir viva. Existe una idea engañosa que hace creer que la creatividad funciona por chispazos extraordinarios, como si dependiera de un estado especial o de una emoción intensa. Esa creencia lleva a la pasividad. Se espera el día perfecto, el ánimo correcto, el entorno ideal. Mientras tanto, la mente se acostumbra a no producir, a no explorar, a no arriesgar. La creatividad no se bloquea por exceso de uso, se bloquea por abandono. Cuando no hay acción diaria, la mente entra en inercia, empieza a repetir lo conocido, a evitar lo nuevo, a elegir siempre lo seguro. Esa comodidad mental es el mayor enemigo del flujo creativo, no porque sea dañina en sí misma, sino porque anestesia la curiosidad. Sin pequeños desafíos, la mente deja de buscar conexiones, y cuando deja de buscar, parece que las ideas se hubieran ido, aunque en realidad siguen ahí, sin ser convocadas. Lo que mantiene viva la creatividad no son los proyectos enormes, sino los gestos simples sostenidos en el tiempo. Escribir unas líneas sin intención de que sean buenas, probar una combinación distinta solo por probar, jugar con conceptos que no encajan todavía. Estas acciones parecen insignificantes, pero cumplen una función esencial. Mantienen a la mente en movimiento. Le recuerdan que crear no es un evento, es un hábito. Cada vez que haces algo creativo sin presión, rompes el miedo al error. Dejas de asociar la creación con juicio y comienzas a vincularla con exploración. Ese cambio es clave porque el bloqueo mental casi siempre nace del exceso de expectativa. Cuando todo tiene que ser útil, brillante o definitivo, la mente se paraliza. En cambio, cuando permites actos pequeños y libres, el flujo reaparece de forma natural. La constancia también construye confianza interna, no una confianza basada en resultados, sino en presencia. Sabes que, aunque hoy no surja nada extraordinario, sigues entrenando la capacidad de generar. Esa seguridad reduce la ansiedad creativa, esa sensación de vacío que aparece cuando llevas demasiado tiempo sin producir nada. Al actuar todos los días, incluso sin ganas, demuestras que no dependes del estado emocional para crear. Con el tiempo, estos gestos acumulados generan un efecto silencioso. Las ideas comienzan a conectarse solas.
Aparecen asociaciones inesperadas. Lo que antes parecía forzado ahora fluye con menos resistencia. No porque la mente se haya vuelto más brillante, sino porque está activa. La creatividad responde al movimiento del mismo modo que el cuerpo responde al ejercicio regular. Otro beneficio importante de la acción constante es que reduce drásticamente el bloqueo mental. El bloqueo no es falta de ideas, es exceso de quietud. Cuando la mente se acostumbra a crear en pequeño, deja de ver la página en blanco como una amenaza. Se convierte en un espacio abierto, no en un examen. La presión desaparece porque ya no estás apostando todo a un solo intento. Mantener viva la llama creativa es un acto de cuidado diario. No exige grandes sacrificios ni tiempos interminables. Exige presencia, curiosidad y la decisión consciente de no dejar que la mente se oxide. Cada pequeño acto creativo es una señal clara: sigues en movimiento, sigues explorando, sigues abierto a lo nuevo. Y cuando eso se vuelve parte de tu ritmo, la creatividad deja de ser un problema y se transforma en un flujo constante que te acompaña sin esfuerzo. Capítulo 3. Honrar el crecimiento silencioso. Hay procesos que no hacen ruido, no generan aplausos y no dejan huellas visibles inmediatas, pero aún así están trabajando a favor de tu crecimiento. El problema es que vivimos rodeados de señales externas que nos hacen creer que solo avanza aquello que se muestra, lo que se nota rápido, lo que recibe respuesta. Bajo esa lógica, todo lo que ocurre en silencio parece estancamiento, cuando en realidad puede ser la etapa más fértil de transformación. Muchas ideas, habilidades y cambios personales no aparecen de forma espectacular. Se forman lentamente, acumulando capas internas que nadie ve. Durante ese tiempo, la mente duda. Se pregunta si vale la pena continuar, si el esfuerzo tiene sentido, si no sería mejor abandonar y buscar algo que ofrezca resultados más inmediatos. Esa impaciencia suele nacer de una confusión profunda: creer que la ausencia de señales visibles equivale a fracaso. El crecimiento real no siempre es evidente, porque primero reorganiza estructuras internas. Cambia la forma en que piensas, cómo conectas ideas, cómo interpretas lo que vives. Esa reorganización no se puede medir fácilmente, no se traduce de inmediato en logros externos, pero sin ella, ningún resultado sólido podría sostenerse en el tiempo. Lo invisible no es vacío, es preparación. Cuando abandonas un proceso solo porque no ves resultados rápidos, interrumpes una acumulación silenciosa que ya estaba ocurriendo. Es como desenterrar una semilla todos los días para comprobar si crece. Al hacerlo, no aceleras nada, solo rompes el proceso. Muchas trayectorias se frustran no por falta de capacidad, sino por incapacidad de tolerar la fase en la que todo parece quieto. Honrar el crecimiento silencioso implica aceptar que no todo avance se anuncia, que hay etapas en las que tu única tarea es continuar, aun cuando no tengas pruebas externas de que vas en la dirección correcta. Esa perseverancia no es ciega, es consciente. Sabes que cada experiencia, incluso las confusas o incómodas, está fortaleciendo algo interno que más adelante sostendrá lo que se manifieste. Durante estos periodos, la mente suele volverse crítica. Compara tu proceso con el de otros, mide tu avance con reglas ajenas y cuestiona cada paso. Esa comparación constante debilita la confianza, no porque sea falsa, sino porque ignora una verdad esencial: cada proceso tiene tiempos distintos. Lo que hoy no se muestra, mañana puede hacerlo con una solidez que no se improvisa. Persistir sin validación externa entrena una forma profunda de resiliencia. Aprendes a apoyarte menos en la aprobación y más en la coherencia interna. Descubres que no necesitas señales constantes para seguir avanzando. Esa autonomía fortalece tu relación con lo que haces. Dejas de crear o crecer para ser visto y comienzas a hacerlo porque tiene sentido para ti. Con el tiempo,
Este tipo de perseverancia construye una confianza diferente. No es la confianza eufórica que nace del éxito inmediato, sino una calma estable que surge de haber atravesado procesos largos sin rendirte. Sabes que puedes sostener la incertidumbre, que puedes seguir incluso cuando el camino no ofrece garantías visibles. Esa seguridad es difícil de quebrar. Cuando finalmente aparecen los resultados, suelen sorprender incluso a quien los generó. No porque sean milagrosos, sino porque se gestaron lejos del ruido. Lo que emerge entonces no es frágil. Tiene raíces profundas, estructura interna y claridad. No depende de la aprobación momentánea porque fue construido sin ella. Honrar el crecimiento silencioso también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de exigirle al presente que demuestre todo de inmediato. Comprendes que hay etapas para sembrar, otras para fortalecer y otras para mostrar. Cada una cumple una función. Saltarte alguna no acelera el proceso, lo debilita. Cuando integras esta forma de mirar tu evolución, disminuye la ansiedad por resultados rápidos y aumenta la constancia. Sigues adelante con menos presión, más paciencia y mayor claridad. Confías en que lo que hoy no se ve está tomando forma, y esa confianza, sostenida en el tiempo, se convierte en una de las fuerzas más estables para cualquier proceso creativo o personal a largo plazo. Capítulo 4. Desplazar la mirada hacia lo ignorado. Hay una trampa silenciosa en mirar siempre desde el mismo lugar. Al principio ofrece seguridad, luego se vuelve costumbre y finalmente se transforma en límite. Cuando observas la realidad con el mismo ángulo una y otra vez, la mente deja de sorprenderse. No porque el mundo se haya vuelto simple, sino porque tu mirada se volvió predecible. Y una mirada predecible produce ideas previsibles, respuestas repetidas y soluciones que ya conoces antes de formular la pregunta. La mayoría de las personas no se da cuenta de que su forma de pensar está directamente condicionada por lo que decide ignorar. No es solo lo que miras lo que importa, sino aquello que descartas automáticamente. Hay detalles, enfoques y perspectivas que se vuelven invisibles no porque no existan, sino porque no encajan con tu marco habitual. La mente, por eficiencia, filtra, pero cuando ese filtro se vuelve rígido, también bloquea posibilidades. Cambiar el ángulo de observación no significa complicarlo todo, ni buscar lo extraño por capricho. Significa permitirte cuestionar lo evidente, preguntarte por qué das algo por sentado. ¿Qué pasaría si la respuesta no estuviera donde siempre miras? Muchas ideas nuevas no aparecen porque no hay talento, sino porque nadie se atreve a mirar en la dirección menos transitada. Cuando desplazas la mirada hacia lo ignorado, al principio aparece incomodidad. Lo desconocido no ofrece certezas inmediatas, no confirma lo que ya crees. Por eso suele ser evitado. Sin embargo, esa incomodidad es una señal clara de expansión. Indica que estás saliendo del circuito automático y entrando en un territorio donde la mente debe esforzarse, conectar, reinterpretar. Una forma poderosa de provocar este cambio es exponerte a perspectivas opuestas, no para adoptarlas sin criterio, sino para entender cómo otros estructuran su visión del mundo. Al hacerlo, descubres que muchas ideas que considerabas obvias son solo una interpretación entre muchas. Ese descubrimiento no debilita tu pensamiento, lo vuelve más flexible. Y la flexibilidad es un terreno fértil para la creatividad. Explorar campos ajenos cumple la misma función. Cuando te acercas a disciplinas que no dominas, tu mente pierde sus atajos habituales. No puede apoyarse en lo conocido. Debe observar con atención, hacer preguntas simples, establecer analogías nuevas. En ese proceso surgen conexiones inesperadas, ideas que no habrían aparecido si te quedabas dentro de tu zona familiar. También está el poder de observar los detalles mínimos, aquellos que suelen pasar desapercibidos porque parecen irrelevantes. Un gesto, una contradicción, una excepción a la regla. Muchas soluciones disruptivas nacen de notar algo que todos ven, pero nadie considera importante. La diferencia no está en la información disponible,
sino en la atención que se le presta. Cuando entrenas esta forma de mirar, la mente deja de buscar solo respuestas directas y comienza a detectar patrones ocultos. Empieza a relacionar elementos que antes estaban separados. Lo que parecía inconexo adquiere sentido, no porque haya cambiado la realidad, sino porque cambió tu forma de recorrerla mentalmente. Este desplazamiento de la mirada también reduce el bloqueo mental. El bloqueo suele aparecer cuando intentas resolver algo desde un único enfoque agotado. Insistes en la misma lógica, esperando un resultado distinto. Al cambiar el ángulo, rompes ese bucle. Le das a la mente nuevas rutas para moverse. A veces no encuentras la respuesta de inmediato, pero el simple cambio de perspectiva ya reactiva el flujo interno. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con los problemas. Dejan de ser obstáculos cerrados y se convierten en mapas abiertos. Ya no preguntas solo cómo resuelvo esto, sino desde dónde lo estoy mirando. Esa pregunta, aparentemente simple, abre un abanico de posibilidades que antes no existían. El resultado de desplazar la mirada hacia lo ignorado no es solo mayor creatividad, sino mayor profundidad. Tus ideas ganan matices, tus soluciones se vuelven menos obvias y más ajustadas a la complejidad real. Comienzas a confiar en tu capacidad de explorar sin necesidad de tener todo claro desde el inicio. Cuando haces de este cambio de perspectiva un hábito, la mente se mantiene viva, curiosa y en movimiento. Ya no depende de fórmulas repetidas, encuentra valor en lo que otros pasan por alto. Y en ese territorio, donde pocos se detienen a mirar, es donde suelen nacer las conexiones más originales y las ideas que realmente transforman. Capítulo 5. Transmutar la duda en motor creativo. La duda suele ser vista como una falla, como una señal de inseguridad o debilidad mental. Desde muy temprano aprendemos a evitarla, a ocultarla, a reemplazarla rápidamente por respuestas firmes, aunque no sean del todo honestas. Sin embargo, esa huida constante de la incertidumbre tiene un costo silencioso, empobrece la capacidad de explorar. Cuando todo debe estar claro de inmediato, la mente deja de investigar y se conforma con lo conocido. La curiosidad no nace de las certezas, nace del vacío. Aparece cuando algo no encaja, cuando una respuesta no es suficiente, cuando una explicación deja un margen abierto. Ese margen es el espacio creativo. Si lo cierras demasiado pronto, pierdes la oportunidad de descubrir algo nuevo. Muchas ideas originales no surgieron de saber, sino de no saber qué hacer y atreverse a permanecer ahí un poco más. Aferrarse a certezas da una sensación de control, pero también genera rigidez. Cuando crees que ya entiendes todo, la mente deja de hacer preguntas. Repite fórmulas, reproduce esquemas, se mueve dentro de límites conocidos. La duda, en cambio, desordena. Obliga a revisar supuestos, a reconsiderar caminos, a mirar desde otros ángulos. No ofrece seguridad inmediata, pero abre posibilidades. El problema no es la duda en sí, sino cómo se gestiona. Cuando se convierte en parálisis, bloquea. Cuando se transforma en curiosidad activa, impulsa. Hay una diferencia profunda entre dudar para detenerse y dudar para explorar. En el segundo caso, la duda actúa como un motor interno que mantiene la mente en movimiento constante. Sostener preguntas sin exigir respuestas inmediatas es una habilidad poco entrenada. Vivimos en una cultura que premia la rapidez, la conclusión, la opinión definida. Pero las preguntas más fértiles necesitan tiempo. Necesitan rondar, mezclarse con experiencias, chocar con ideas opuestas. Cuando no presionas a la mente para cerrar rápido, comienzan a aparecer asociaciones inesperadas. Permanecer en la incomodidad creativa no es cómodo, pero es profundamente productivo. Es ese estado en el que sabes que algo está tomando forma, aunque aún no puedas nombrarlo. Muchos abandonan justo ahí porque confunden esa incomodidad con incapacidad. En realidad, es señal de que la mente está trabajando fuera de lo automático.
Cuando permites que la duda se quede, empiezas a notar cómo genera movimiento interno. Una pregunta lleva a otra. Una idea incompleta conecta con una experiencia pasada. Algo que parecía confuso empieza a adquirir estructura. No de manera lineal, sino orgánica. La creatividad rara vez sigue un camino recto. Se expande en múltiples direcciones antes de encontrar forma. Este enfoque también flexibiliza el pensamiento. Dejas de necesitar tener razón todo el tiempo. Te vuelves más receptivo a corregir, ajustar, reformular. Esa apertura reduce el miedo al error, porque el error deja de ser un fallo definitivo y se convierte en parte del proceso exploratorio. Donde no hay miedo a equivocarse, hay mayor libertad para innovar. Transformar la duda en motor creativo cambia tu relación con los bloqueos. En lugar de interpretarlos como señal de incapacidad, comienzas a verlos como momentos de gestación. Algo está en pausa, pero no detenido. Algo se está reorganizando internamente. Esa interpretación reduce la ansiedad y te permite seguir presente en el proceso sin forzar resultados. Con el tiempo, esta práctica desarrolla un ingenio más natural. Las ideas surgen con mayor fluidez porque la mente no se aferra a un único camino. Puede soltar una dirección y probar otra sin drama. Puede jugar con hipótesis, imaginar escenarios, combinar elementos dispares. Esa movilidad mental es una de las bases más sólidas de la creatividad sostenida. Aceptar la duda también fortalece la confianza interna. No la confianza basada en saber siempre qué hacer, sino la confianza de saber que puedes moverte incluso cuando no lo sabes. Esa seguridad es profunda porque no depende de certezas externas. Se apoya en la capacidad de explorar, adaptarte y aprender en el camino. Cuando dejas de combatir la incertidumbre y comienzas a usarla como combustible, algo cambia de raíz. La mente se vuelve más viva, más flexible, más inventiva. Las preguntas dejan de ser amenazas y se transforman en puertas. Y en lugar de buscar respuestas rápidas para cerrar el proceso, aprendes a habitarlo, permitiendo que de ahí surjan ideas que no habrías encontrado desde la seguridad absoluta. Capítulo 6. Vaciar la mente para permitir lo nuevo. La mente no se satura de información nueva, se satura de ideas viejas que ya no se cuestionan. Son conceptos que alguna vez tuvieron sentido, que quizá ayudaron a orientarte en otro momento, pero que con el tiempo se volvieron peso. Permanecen ahí por inercia, no por utilidad. Y mientras sigan ocupando espacio, lo nuevo no encuentra dónde instalarse. Muchas personas confunden tener convicciones con estar mentalmente despiertas. En realidad, una mente demasiado llena de certezas rígidas pierde movilidad. Ya no explora, no escucha, no se sorprende. Responde antes de observar, decide antes de comprender. Esa rigidez no siempre se nota porque suele venir acompañada de coherencia interna, pero por dentro va apagando la capacidad de renovación. Desaprender no es olvidar ni negar lo vivido, es revisar con honestidad qué ideas siguen aportando valor y cuáles solo se mantienen por costumbre. Algunas creencias nacieron en contextos que ya no existen. Otras fueron adoptadas sin reflexión, copiadas de entornos donde no había alternativas. El problema no es haberlas tenido, sino seguir cargándolas cuando ya no encajan con quien eres ahora. Una mente saturada funciona como una habitación llena de muebles viejos. Aunque llegue algo nuevo, no hay espacio para colocarlo. Todo parece desordenado, pesado, difícil de mover. Vaciar la mente es hacer limpieza consciente. No se trata de destruirlo todo, sino de elegir qué conservar y qué dejar ir. Esa elección devuelve ligereza. Soltar ideas caducas suele generar resistencia. Aparece la culpa, el miedo a equivocarse, la sensación de traicionar una versión pasada de ti mismo. Pero crecer implica actualizarte. No eres incoherente por cambiar de opinión, eres consciente. Mantener ideas que ya no te sirven no es lealtad, es estancamiento.
Cuando te permites revisar tus creencias, comienzas a notar cuánto espacio ocupaban. Muchas decisiones estaban condicionadas por supuestos que nunca volviste a examinar. Al soltarlos, no aparece el vacío temido, aparece claridad. La mente se siente más amplia, más disponible. Vuelve la curiosidad que había quedado enterrada bajo capas de certeza. Vaciar la mente no significa quedarte sin criterio, significa recuperar la capacidad de asombro. Cuando no das todo por sabido, vuelves a observar con atención. Escuchas sin anticipar respuestas. Lees sin buscar confirmar lo que ya crees. Esa apertura transforma la forma en que te relacionas con la información y con las personas. Este proceso también reactiva la creatividad. Una mente rígida repite, una mente abierta combina. Al liberar espacio interno, nuevas conexiones comienzan a surgir de manera natural. Ideas que antes no se tocaban ahora dialogan. Perspectivas opuestas dejan de ser amenazas y se convierten en fuentes de aprendizaje. Lo nuevo no irrumpe, entra con fluidez. Revisar creencias antiguas no es un acto intelectual frío, es una decisión emocionalmente madura. Implica reconocer que no todo lo que te trajo hasta aquí te llevará más lejos. Algunas herramientas cumplen su función y luego deben guardarse. Insistir en usarlas cuando ya no sirven solo entorpece el avance. Cuando sueltas sin culpa, algo se ordena internamente. Dejas de defender ideas solo por identidad y comienzas a elegirlas por utilidad. Esa distinción es clave. La identidad rígida necesita certezas. La conciencia flexible necesita comprensión. Al pasar de una a otra, disminuye el conflicto interno. La claridad mental que surge de este vaciado no es euforia, es calma. Una calma activa, lúcida, disponible. No estás lleno de respuestas, estás lleno de espacio. Y ese espacio es fértil. Permite que nuevas preguntas aparezcan, que nuevas formas de ver se instalen sin lucha. Abrirte a perspectivas transformadoras no requiere buscar algo extraordinario, solo dejar de sostener lo que ya no tiene vida. Muchas veces lo nuevo estaba ahí, esperando que te soltaras de lo viejo. Cuando la mente se limpia, no se queda vacía, se vuelve receptiva, y en esa receptividad comienzan a entrar ideas, visiones y posibilidades que antes no podían hacerlo porque simplemente no había lugar. Capítulo 7. Elegir con cuidado el alimento mental. La mente no crea en el vacío. Todo lo que imaginas, proyectas o elaboras está influido por aquello que consumes cada día, aunque no seas plenamente consciente de ello. Las ideas no aparecen de la nada, se forman a partir de los estímulos que absorbes, de las imágenes que ves, de las conversaciones que escuchas y de los entornos que frecuentas. Por eso, elegir con cuidado el alimento mental no es un lujo, es una decisión que define la calidad de tu mundo interior. Cuando te expones siempre a lo mismo, la imaginación se vuelve predecible. No porque hayas perdido capacidad, sino porque estás reciclando los mismos insumos una y otra vez. La repetición constante genera familiaridad, pero también empobrecimiento. La mente deja de sorprenderse, de asociar, de expandirse. Empieza a caminar por senderos ya marcados y con el tiempo confunde esa rutina con falta de creatividad. El problema no es consumir contenidos simples o cotidianos, sino hacerlo de forma exclusiva. Cuando todo lo que entra en tu mente proviene de una misma fuente, de un mismo tono o de una misma visión del mundo, tu imaginación se estrecha, se vuelve reactiva en lugar de exploradora. Responde a lo que recibe, pero no lo transforma. La diversidad es lo que introduce fricción, contraste y profundidad. Cada estímulo deja una huella. Las palabras que lees, los temas de los que hablas, los lugares que visitas, todo se mezcla en el fondo de tu mente. Si esos estímulos son variados, ricos y desafiantes, la imaginación se vuelve más flexible. Encuentra conexiones donde antes no las había. Si son repetitivos y planos, la mente se acomoda y reduce su rango de acción.
Elegir bien el alimento mental implica asumir responsabilidad sobre lo que permites entrar. No todo lo disponible merece tu atención. No todo lo popular alimenta. Hay contenidos que entretienen pero no nutren, que llenan el tiempo pero no expanden la mirada. Cuando consumes sin criterio, tu imaginación se adapta a ese nivel. Cuando eliges con intención, la elevas. La variedad no solo se encuentra en los libros o en los contenidos formales, también vive en las conversaciones. Hablar siempre con personas que piensan igual refuerza certezas, pero limita perspectivas. Escuchar otras voces, otros recorridos, otras preguntas, introduce matices que enriquecen tu forma de ver. Incluso el desacuerdo, cuando se aborda con apertura, se convierte en un alimento poderoso para la imaginación. Las experiencias también cuentan. Cambiar de entorno, modificar rutas habituales, exponerte a contextos distintos activa zonas dormidas de la mente. Un lugar nuevo obliga a observar, a interpretar, a adaptarse. Esa activación se traduce luego en ideas más vivas, más conectadas con la realidad. La imaginación se nutre tanto de lo que lees como de lo que experimenta. Cuando empiezas a variar deliberadamente tus fuentes, algo cambia de forma sutil. Las ideas dejan de parecer forzadas. Aparecen combinaciones inesperadas. Conceptos que antes estaban separados ahora dialogan, no porque estés pensando más, sino porque tienes más material interno con el que trabajar. La riqueza imaginativa es proporcional a la riqueza de estímulos. Elegir el alimento mental también implica saber cuándo reducir. No todo es sumar. A veces, la saturación bloquea. Demasiada información sin integración confunde. Por eso, tan importante como diversificar es dejar espacio para procesar. La imaginación necesita pausas para mezclar lo recibido, para decantar, para encontrar sentido. Sin ese espacio, incluso lo valioso se diluye. Con el tiempo, esta elección consciente transforma tu mundo interior. La imaginación se vuelve más profunda, menos obvia. Ya no depende de copiar lo que ve, sino de reinterpretarlo. Gana originalidad, porque tiene referencias múltiples. Gana profundidad, porque no se queda en la superficie de una sola visión. Cuando cuidas lo que consumes mentalmente, no solo cambian tus ideas, cambia tu percepción. Empiezas a notar más detalles, más posibilidades, más matices en lo cotidiano. La mente se vuelve un espacio fértil, no saturado, y desde ese espacio, la imaginación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de haber elegido, día tras día, nutrirte mejor. Capítulo 8. Quebrar rutinas para abrir sendas inéditas. Las rutinas dan estabilidad, ordenan el día y reducen el esfuerzo mental, pero cuando se vuelven automáticas, también estrechan la percepción. Sin darte cuenta, comienzas a repetir los mismos gestos, las mismas decisiones, los mismos caminos. La mente se acomoda a esa previsibilidad y deja de explorar. Lo que al inicio ofrecía control termina convirtiéndose en un límite invisible para la creatividad. Cuando todo se hace de la misma forma, el pensamiento entra en piloto automático. No cuestiona, no compara, no imagina alternativas. Responde por hábito. Esa eficiencia tiene un costo silencioso. Reduce la capacidad de descubrir, no porque falten ideas, sino porque no hay estímulos nuevos que las despierten. La innovación rara vez aparece en terreno completamente conocido. Romper rutinas no significa destruir la estructura de tu vida ni vivir en caos permanente. Significa introducir variaciones conscientes que obliguen a la mente a salir de lo mecánico. Pequeños cambios pueden generar grandes desplazamientos internos. Alterar el orden habitual, modificar un método, probar una secuencia distinta. Estos gestos interrumpen la repetición y reactivan la atención. La seguridad de lo conocido ofrece una sensación de control que resulta cómoda. Sabes qué esperar, cómo responder, qué resultado obtendrás. Pero esa misma comodidad reduce el margen de descubrimiento. Cuando no hay riesgo, no hay exploración.
Y sin exploración, la creatividad se marchita lentamente, aunque todo parezca funcionar bien en la superficie. Introducir cambios pequeños, pero constantes, es una forma efectiva de entrenar la elasticidad mental. No necesitas decisiones radicales, basta con alterar detalles cotidianos. Cambiar la forma en que abordas una tarea, cuestionar un procedimiento que siempre diste por válido, experimentar con una herramienta distinta. Cada variación obliga a la mente a reorganizarse. Al principio, estos cambios generan incomodidad. Lo nuevo exige atención, rompe la fluidez adquirida y puede parecer innecesario. Sin embargo, esa incomodidad es una señal clara de activación. Indica que ya no estás operando desde el hábito, sino desde la conciencia. La mente despierta cuando no puede apoyarse en lo automático. Cuando rompes rutinas de forma deliberada, comienzas a notar algo importante. Aparecen ideas donde antes no las había. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu forma de interactuar con ella es distinta. El simple hecho de hacer algo de otra manera abre rutas mentales nuevas. La innovación no siempre surge de grandes revelaciones. Muchas veces nace de pequeñas desviaciones. Este proceso también fortalece la capacidad adaptativa. Al exponerte regularmente a cambios controlados, la mente pierde el miedo a lo nuevo. Aprende que puede ajustarse, que puede aprender en el camino, que no necesita tener todo previsto para avanzar. Esa confianza en la adaptación reduce la resistencia al cambio y amplía el rango creativo. Quebrar rutinas también evita el estancamiento emocional. La repetición constante no solo afecta las ideas, afecta la energía. Todo empieza a sentirse igual, plano, predecible. Al introducir variaciones, recuperas la sensación de movimiento. Incluso tareas simples adquieren otro tono cuando se abordan desde un enfoque distinto. Con el tiempo, esta práctica genera un flujo continuo de ideas nuevas. No porque estés buscando constantemente ser original, sino porque tu mente ya no está encerrada en un solo camino. Puede desviarse, combinar, ajustar, encuentra soluciones alternativas porque no se aferra a una única forma de hacer las cosas. La clave está en la constancia. Un cambio aislado tiene impacto momentáneo. Cambios pequeños y sostenidos transforman la forma de pensar. La creatividad deja de ser un evento ocasional y se convierte en una consecuencia natural de vivir con atención y flexibilidad. Cuando te permites desafiar hábitos automáticos, recuperas el coraje de experimentar. Dejas de hacer solo lo que sabes que funciona y comienzas a explorar lo que aún no conoces. En ese espacio, donde lo familiar se rompe lo justo para dar lugar a lo nuevo, aparecen sendas inéditas. Y es ahí donde la mente se expande, se adapta y genera ideas que no podrían haber nacido dentro de la rutina intacta. Capítulo 9. Convertir la contradicción en revelación. La mente suele buscar coherencia inmediata. Quiere ordenar, definir, cerrar. Cuando aparece una contradicción, algo que no encaja del todo, surge incomodidad. Dos ideas opuestas parecen luchar por ocupar el mismo espacio y la reacción automática es eliminar una de ellas. Elegir rápido, tomar partido, forzar una conclusión. Sin embargo, muchas de las comprensiones más profundas nacen precisamente de no apresurarse a resolver ese conflicto interno. La contradicción no siempre es un error del pensamiento. A veces es una señal de que estás tocando un nivel más complejo de la realidad. Hay experiencias que no se dejan reducir a una sola explicación, decisiones que contienen ganancias y pérdidas al mismo tiempo, emociones que conviven sin anularse. Pretender simplificarlo todo puede dar alivio momentáneo, pero empobrece la comprensión. Cuando intentas eliminar una paradoja demasiado rápido, te quedas solo con una parte de la historia. Algo queda fuera. Esa exclusión forzada es lo que endurece la mente. Comienzas a pensar en términos rígidos, correcto o incorrecto, éxito o fracaso,
avanzar o retroceder. La realidad, en cambio, suele moverse en zonas intermedias donde varias verdades coexisten. Habitar la contradicción implica aceptar que no todo necesita resolverse de inmediato, que hay tensiones que deben observarse, no suprimirse. Permanecer ahí requiere paciencia mental. Significa tolerar no tener una respuesta clara por un tiempo. Esa tolerancia no es pasividad, es una forma activa de atención. Estás permitiendo que la mente explore sin forzar un cierre artificial. En ese espacio, algo interesante comienza a suceder. Las ideas dejan de pelear y empiezan a dialogar. Lo que parecía excluyente revela matices. Descubres que dos posturas opuestas pueden ser complementarias, que una decisión puede ser correcta en un nivel y problemática en otro. Esa visión más amplia no surge del conflicto resuelto, sino del conflicto comprendido. Muchos bloqueos intelectuales y creativos nacen de la intolerancia a la contradicción. Cuando algo no encaja, se descarta. Cuando una pregunta no tiene respuesta rápida, se evita. Al hacer eso, te privas de un terreno fértil. Las paradojas son incómodas porque exigen más de la mente, pero justamente por eso expanden el pensamiento. Observar un dilema sin salida clara como una oportunidad cambia por completo la experiencia. En lugar de preguntarte cómo salgo de esto, empiezas a preguntarte qué me está mostrando esto. Esa pregunta abre otra dimensión. El conflicto deja de ser un obstáculo y se convierte en material de aprendizaje. No se trata de justificar la confusión, sino de usarla como punto de exploración. Cuando sostienes una contradicción con atención, aparecen nuevas conexiones. Comprendes mejor tus propios valores, detectas supuestos ocultos, reconoces límites que antes no veías. La mente se vuelve más flexible, porque aprende a operar sin respuestas absolutas. Esa flexibilidad es clave para cualquier forma de pensamiento profundo. Este proceso también fortalece la capacidad de convivir con la complejidad. Dejas de necesitar explicaciones simples para todo. Aceptas que algunas cuestiones evolucionan, que cambian con el contexto, que no pueden fijarse en una sola idea definitiva. Esa aceptación reduce la ansiedad intelectual y aumenta la claridad a largo plazo. Convertir la contradicción en revelación no significa romantizar el conflicto. Significa reconocer que hay tensiones que no se resuelven eliminando una parte, sino integrándolas en una visión más amplia. Esa integración no siempre es inmediata. A veces llega después de observar, experimentar, reflexionar, sin prisa. Con el tiempo, esta forma de pensar genera una profundidad distinta. Tus ideas dejan de ser frágiles porque no dependen de certezas absolutas. Pueden adaptarse, revisarse, enriquecerse. Toleras mejor las preguntas difíciles porque ya no las ves como amenazas, sino como invitaciones a comprender más. Cuando aprendes a habitar la contradicción, tu mente gana amplitud. Puedes sostener puntos de vista diversos sin perder coherencia interna. Puedes aceptar que algo sea valioso y problemático al mismo tiempo. Esa capacidad no solo enriquece el pensamiento, también mejora la forma en que te relacionas con el mundo. En lugar de huir de los dilemas, comienzas a escucharlos. En lugar de forzar respuestas, permites que emerjan comprensiones más profundas. Y es ahí, en ese espacio donde la contradicción no se combate sino que se observa, donde muchas veces ocurre la verdadera revelación. Capítulo 10. Mantener el flujo creativo en movimiento. La parálisis creativa no suele aparecer por falta de ideas, sino por exceso de espera. Se instala cuando comienzas a exigir condiciones ideales antes de moverte, cuando decides que aún no es el momento, que falta claridad, seguridad o inspiración. Esa espera parece prudente, pero en realidad detiene el flujo. La creatividad no responde a la perfección, responde al movimiento. Cuando te quedas inmóvil esperando el escenario perfecto, la mente se vuelve pesada. Empieza a analizar en exceso, a anticipar errores,
a imaginar consecuencias que aún no existen. Cuanto más piensas sin actuar, más grande se vuelve el bloqueo. No porque el problema sea complejo, sino porque la energía creativa necesita circulación. Sin acción, se estanca. El avance imperfecto es lo que mantiene viva la corriente. No es elegante ni definitivo, pero es real. Cada paso, aunque sea incompleto, genera información nueva. Te muestra qué funciona, qué no, qué puede ajustarse. Esa retroalimentación solo aparece cuando te mueves. Pensar no reemplaza a hacer. La claridad llega después, no antes. Esperar a sentirte completamente seguro es una trampa común. La seguridad total casi nunca aparece antes de comenzar. Aparece en el proceso, cuando ves que puedes corregir, adaptar, mejorar. La acción sostenida construye confianza porque demuestra que eres capaz de avanzar incluso sin garantías. Esa confianza no es teórica, es vivida. Mantener el flujo creativo implica aceptar que no todo lo que hagas será brillante. Algunas ideas serán torpes, otras incompletas, otras simplemente no funcionarán, pero todas cumplen una función, mantienen la mente activa. Cuando te permites producir sin juzgar cada resultado, la creatividad se vuelve más fluida y menos frágil. El estancamiento suele venir acompañado de una falsa exigencia, hacerlo todo bien desde el inicio. Esa presión bloquea porque convierte cada acción en un examen. En cambio, cuando entiendes que el proceso es dinámico, el error pierde peso. Se transforma en ajuste, en aprendizaje, en parte natural del avance. Actuar sin certezas totales no es irresponsable, es realista. La mayoría de los caminos se aclaran mientras los recorres. Ajustar sobre la marcha es una habilidad clave. Implica observar lo que sucede, corregir el rumbo y seguir. No te casas con una idea rígida, la dejas evolucionar contigo. Este enfoque también reduce el miedo al fracaso. Cuando el objetivo no es acertar a la primera, sino continuar, el fracaso deja de ser una amenaza definitiva. Se convierte en una etapa más del recorrido. Esa mentalidad libera energía que antes estaba atrapada en la duda y la autocensura. La continuidad creativa no depende de grandes impulsos, sino de constancia. Pequeñas acciones repetidas mantienen el ritmo. No necesitas jornadas épicas ni resultados extraordinarios cada vez. Necesitas presencia y movimiento. El flujo se sostiene cuando decides no detenerte por miedo a no hacerlo perfecto. Con el tiempo, este hábito genera evolución constante. Las ideas maduran porque se trabajan, no porque se piensan indefinidamente. La creatividad se fortalece porque se usa, no porque se protege. Cada acción refuerza la siguiente. Cada ajuste mejora el proceso. Cada avance imperfecto construye una base más sólida. La autoconfianza que nace de este enfoque es profunda. No se basa en la aprobación externa ni en resultados inmediatos. Se apoya en la certeza de que puedes seguir adelante, incluso cuando no todo está claro. Sabes que puedes resolver en el camino. Esa seguridad es mucho más estable que la que depende de condiciones ideales. Mantener el flujo creativo en movimiento también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de postergar esperando el día correcto y empiezas a crear ahora, con lo que tienes. El presente se vuelve suficiente. La creatividad deja de ser algo que ocurre ocasionalmente y se convierte en un proceso vivo. Cuando eliges avanzar en lugar de esperar, algo se desbloquea internamente. La mente respira, las ideas circulan, la energía se renueva, no porque desaparezcan las dudas, sino porque ya no te detienen. Sigues creando a pesar de ellas. El movimiento constante no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza algo más valioso: continuidad. Y en esa continuidad, la creatividad encuentra su terreno natural, evoluciona, se adapta, se fortalece. No necesita momentos perfectos, necesita acción. Y cuando la acción se vuelve hábito, el flujo deja de ser un problema y se transforma en una fuerza que te acompaña de forma constante, incluso en medio de la incertidumbre.
Capítulo 11. Convertir el miedo en combustible creativo. El miedo suele interpretarse como una señal de advertencia, como algo que indica que no deberías avanzar. Aparece con una sensación física clara, acelera el pulso, tensa el cuerpo y llena la mente de escenarios negativos. Por costumbre, aprendiste a leerlo como un límite. Sin embargo, en muchos casos el miedo no señala incapacidad, señala novedad. Marca el borde de lo conocido y anuncia que estás a punto de entrar en un territorio donde aún no tienes mapas. Cada vez que intentas crear algo nuevo, el miedo aparece porque no hay garantías. No puedes apoyarte en experiencias previas ni en resultados comprobados. La mente, que busca control, reacciona generando dudas, excusas y postergaciones. No lo hace para sabotearte, lo hace para protegerte. El problema es que esa protección, cuando se vuelve dominante, termina inmovilizando. El miedo no necesita ser eliminado para avanzar. Esperar a que desaparezca es una forma elegante de no empezar nunca. La mente creativa entiende algo distinto. El miedo puede convertirse en energía si se utiliza correctamente. Reprimirlo lo vuelve más intenso. Escucharlo sin obedecerlo lo transforma en impulso. Cuando el temor aparece justo antes de crear, es porque estás saliendo del perímetro conocido. Estás dejando atrás lo seguro, lo probado, lo que no pone en riesgo tu imagen interna. Ese momento es incómodo porque no hay referencias claras, pero también es fértil. Ahí se amplía la zona creativa, no al evitar el miedo, sino al atravesarlo con acción. La parálisis aparece cuando negocias demasiado con la duda. Empiezas a dialogar con ella, a justificar la espera, a pedir condiciones perfectas. En ese intercambio, el miedo gana terreno, se vuelve argumento. En cambio, cuando decides dar un paso mínimo sin negociar, algo cambia. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Ese paso mínimo es clave. No se trata de exponerte de golpe a todo lo que temes. Se trata de avanzar lo suficiente como para demostrarle a tu mente que puedes moverte incluso con inseguridad. Ese movimiento reduce la sensación de amenaza y convierte la tensión en energía utilizable. Al identificar qué miedo aparece antes de crear, empiezas a entender tus propios límites autoimpuestos. Tal vez sea miedo a fallar, a no estar a la altura, a ser juzgado, a no entender lo que estás haciendo. Todos esos miedos comparten algo, no hablan del presente, hablan de escenarios futuros que aún no existen. Cuando actúas, los traes al presente y pierden parte de su fuerza. La valentía creativa no es ausencia de miedo, es funcionalidad a pesar de él. Es la capacidad de no detenerte cuando el cuerpo se tensa. Cada vez que das un paso en esa dirección, tu zona creativa se expande. Lo que antes parecía intimidante se vuelve familiar, no porque se haya vuelto fácil, sino porque ya no es desconocido. Con el tiempo, empiezas a reconocer el miedo como una señal útil. En lugar de preguntarte ¿y si sale mal?, comienzas a preguntarte ¿qué parte nueva estoy a punto de explorar? Ese cambio de lectura transforma la experiencia interna. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de crecimiento. Usar el miedo como combustible requiere práctica. Al inicio, el impulso a retroceder es fuerte, pero cada acción mínima refuerza una idea poderosa. Puedes avanzar sin sentirte completamente seguro. Esa certeza construye una valentía estable, no impulsiva. No te lanzas a ciegas, te mueves con atención. La expansión creativa ocurre de forma progresiva. No hay saltos gigantes sin preparación interna. Hay pasos pequeños, sostenidos, conscientes. Cada uno amplía un poco más el perímetro. Cada uno reduce la intensidad del miedo la próxima vez. Así se construye una relación diferente con la incertidumbre. Cuando integras este enfoque, crear deja de ser una lucha constante contra el temor. Se vuelve un diálogo. El miedo aparece, informa que hay algo nuevo, y tú decides avanzar de todos modos. Esa decisión repetida en el tiempo
fortalece la confianza interna. Convertir el miedo en combustible creativo no significa disfrutar del miedo, sino usar su energía. La tensión se transforma en enfoque, la inquietud en movimiento, la duda en curiosidad, y en ese proceso, tu zona creativa se expande de forma natural. Al final, no es el miedo lo que define hasta dónde puedes llegar, sino tu disposición a moverte con él presente. Cada paso que das sin negociar con la duda te demuestra algo esencial. No necesitas sentirte listo para crear, necesitas empezar. Y cuando empiezas, el miedo deja de cerrarte caminos y comienza a señalar nuevas direcciones. Capítulo 12. Transformar el error en mapa de avance. El error suele vivirse como una interrupción incómoda, como una señal de que algo salió mal y debe ocultarse o corregirse lo antes posible. Desde pequeños aprendemos a evitarlo, a asociarlo con fracaso o incapacidad. Sin embargo, el error no aparece cuando estás detenido, aparece cuando te mueves. Es una consecuencia directa de la acción. Donde no hay intento, no hay equivocación. Y donde no hay equivocación, tampoco hay aprendizaje real. Cada error contiene información, no información abstracta, sino datos concretos sobre lo que no funciona, sobre los límites de una estrategia, sobre los supuestos que no eran tan sólidos como parecían. Cuando fallas, el camino se vuelve más claro, no más confuso. El problema no es errar, es no saber leer lo que el error está mostrando. Evitar el error parece una forma de protección, pero en realidad es una renuncia silenciosa al crecimiento. Cuando decides no intentar algo por miedo a equivocarte, te mantienes dentro de lo conocido. No avanzas, no exploras, no descubres. El aprendizaje profundo no ocurre en la seguridad absoluta, ocurre en el ajuste constante. Y ese ajuste nace de haber probado algo que no salió como esperabas. Fallar es evidencia de movimiento. Significa que estás interactuando con la realidad, no solo imaginándola. Cada tropiezo delimita el terreno. Te dice por dónde no seguir, qué decisión revisar, qué enfoque modificar. Esa información es valiosa, pero solo si se observa sin juicio. Cuando el error se interpreta como un ataque personal, la mente se cierra. Cuando se observa como un dato, la mente se abre. Registrar los errores sin cargarles emoción negativa es una práctica transformadora. No se trata de justificarlos ni de minimizarlos, sino de mirarlos con claridad. ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué suposición estaba detrás? ¿Qué resultado apareció? Al responder estas preguntas, el error deja de ser una experiencia caótica y se convierte en un mapa. Ese mapa no señala dónde fracasar, señala por dónde avanzar mejor. Afina la intuición. Te permite elegir con más precisión la próxima vez. No desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Esa es una forma de aprendizaje que no se olvida, porque está anclada en la acción. Cuando extraes una decisión concreta de cada error, el progreso se acelera. No repites el mismo tropiezo una y otra vez, porque ya sabes qué ajustar. Cambias una variable, pruebas otro enfoque, reduces un exceso, fortaleces un punto débil. El avance se vuelve más eficiente porque está guiado por la realidad, no por suposiciones. Este enfoque también reduce drásticamente el miedo a intentar. Cuando entiendes que equivocarte no te define, sino que te informa, el error pierde poder paralizante. Ya no es una amenaza a tu identidad, es parte del proceso. Puedes fallar y seguir intacto. Puedes fallar y aprender. Esa seguridad interna libera una enorme cantidad de energía. Muchas personas se quedan estancadas, no porque fallen demasiado, sino porque no fallan nunca. Se mantienen en zonas cómodas, repiten lo que ya saben hacer, evitan escenarios inciertos. Desde afuera parece estabilidad, pero por dentro hay estancamiento. El crecimiento exige fricción, y la fricción genera errores. Transformar el error en mapa de avance cambia tu relación con el tiempo. Dejas de ver los fallos como retrasos y comienzas a verlos como atajos de aprendizaje.
Cada intento fallido te ahorra futuras equivocaciones más costosas. Cada ajuste temprano fortalece el camino a largo plazo. Este proceso también construye resiliencia. Cuando te acostumbras a aprender del error, desarrollas una relación más flexible contigo mismo. No necesitas ser perfecto para avanzar. No te detienes por una caída, te levantas con información nueva. Esa capacidad de continuar sin castigarte es una de las formas más sólidas de fortaleza personal. Con el tiempo, tu criterio mejora. Tomas decisiones más ajustadas porque ya conoces los límites reales, no los imaginados. Tu intuición se vuelve más precisa porque está alimentada por experiencias, no por teorías. El error deja de ser algo que temes y se convierte en algo que usas. Aprender a registrar errores sin juicio no significa perder exigencia, significa ganar claridad. Puedes ser riguroso sin ser cruel contigo. Puedes corregir sin desvalorizarte. Esa combinación es poderosa porque mantiene el movimiento sin romper la confianza interna. Cuando integras esta forma de avanzar, el miedo a intentar disminuye de manera natural. Sabes que, pase lo que pase, obtendrás información útil. Sabes que cada paso, incluso el equivocado, te acerca a una versión más afinada de tu camino. Y entonces, algo cambia. Ya no evitas el error, lo atraviesas con atención. El progreso deja de depender de acertar siempre y comienza a apoyarse en aprender rápido. Cada error se convierte en una señal, cada ajuste en una mejora, cada intento en una oportunidad de afinar. Así, lo que antes parecía un obstáculo se transforma en guía. Y el avance, lejos de frenarse, se vuelve más continuo, más consciente y mucho más sólido. Capítulo 13. Crear rituales que abran estados mentales. La mente no entra en profundidad creativa por accidente. Responde a señales. Aprende a asociar ciertos gestos, ambientes y acciones con estados internos específicos. Cuando no hay preparación, el pensamiento se queda en lo superficial, disperso, reactivo. Pero cuando se repiten ciertas condiciones, algo se activa. La atención se afina, el ruido baja y aparece una disposición distinta, más abierta y enfocada. Muchas personas creen que los rituales son superstición o rigidez innecesaria. En realidad, funcionan como puertas mentales, no porque tengan un poder mágico, sino porque entrenan al cerebro a reconocer cuándo es momento de salir de lo ordinario. El cuerpo y la mente aprenden por repetición. Si haces siempre lo mismo antes de crear, ese lo mismo se convierte en una señal clara. Ahora toca entrar en otro estado. Sin rituales, dependes del ánimo. Esperas a sentirte inspirado, con energía, con claridad. Eso vuelve el proceso irregular e impredecible. En cambio, cuando hay una señal previa constante, no necesitas motivación especial. El ritual prepara el terreno interno. No garantiza ideas brillantes, pero sí acceso al estado donde las ideas pueden aparecer. Un ritual no tiene que ser largo ni complicado. Su fuerza no está en la complejidad, sino en la constancia. Puede ser una acción física simple, una postura, una respiración específica, una música concreta, un gesto repetido siempre igual. Lo importante es que solo lo uses para ese propósito. Así, el cerebro lo asocia exclusivamente con ese estado mental. Con el tiempo ocurre algo interesante. Al repetir el ritual, la mente comienza a anticipar lo que viene. Se ajusta antes de empezar. La transición se vuelve más rápida. Pasas de la dispersión al enfoque con menos fricción. No porque estés forzándote, sino porque has entrenado un acceso directo. Estos rituales funcionan como anclas. Te sacan del modo cotidiano, del pensamiento fragmentado, de la atención dividida. No eliminan las distracciones externas, pero reducen su impacto interno. Al entrar en el ritual, el cuerpo recibe una señal clara de cambio. Se modifica la respiración, el ritmo, la postura. Todo eso influye en el estado mental.
Crear sin ritual es como intentar dormir sin apagar las luces internas. A veces funciona, pero cuesta más. El ritual apaga lo innecesario y enciende lo relevante. No es un lujo, es una herramienta de consistencia. Te permite crear incluso en días grises, cuando no hay entusiasmo previo. Diseñar un ritual consciente implica observar qué te ayuda a entrar en foco. No copiar el de otros, sino construir uno propio. Puede incluir movimiento para liberar tensión, silencio para reducir estímulos, sonido para marcar transición. Lo esencial es que sea breve, repetible y significativo para ti. Cuando el ritual se repite, deja de sentirse artificial, se vuelve automático. Ya no tienes que convencerte de empezar. El simple acto de iniciar el ritual pone en marcha el proceso. Esa automatización es poderosa porque reduce la resistencia inicial, que suele ser el mayor obstáculo creativo. Otro beneficio importante es la estabilidad emocional. El ritual crea un espacio predecible dentro de la incertidumbre creativa. Sabes que pase lo que pase después, hay un inicio claro. Eso genera seguridad, y la seguridad interna favorece la exploración. Cuando la mente se siente contenida, se atreve a ir más lejos. Los rituales también ayudan a separar roles. Te permiten dejar atrás preocupaciones, conversaciones, estímulos previos. Funcionan como un umbral. Antes del ritual, el día. Después del ritual, el proceso creativo. Esa separación protege el espacio interno y evita que todo se mezcle. Con el tiempo, el acceso al estado creativo se vuelve más rápido. Ya no necesitas largas transiciones. El ritual acorta el camino. Entras con mayor facilidad en ese modo, donde el tiempo se diluye y la atención se sostiene. La productividad aumenta no por presión, sino por fluidez. La consistencia que nace de los rituales no es rígida, es flexible y confiable. Sabes que puedes volver a ese estado cuando lo necesites. No dependes del azar ni del estado de ánimo. Has construido una puerta y sabes cómo abrirla. Crear rituales que abran estados mentales es un acto de respeto hacia tu proceso. Reconoce que la mente necesita preparación, no exigencia, que la creatividad responde mejor a señales claras que a órdenes internas. Cuando estableces ese diálogo con tu propio funcionamiento, el proceso deja de ser una lucha y se convierte en una práctica. Al repetir el ritual, no solo entrenas la mente, entrenas la confianza. Confías en que el estado llegará porque ya lo has recorrido antes. Y esa confianza reduce la ansiedad, aumenta la presencia y fortalece la continuidad. La creatividad deja de ser un evento impredecible y se transforma en un espacio al que sabes cómo entrar. Capítulo 14. Reducir el ruido para amplificar la señal. La mente no se pierde por falta de ideas, se pierde por exceso de ruido. Pantallas encendidas, notificaciones constantes, voces superpuestas, información que entra sin filtro. Todo compite por atención al mismo tiempo. En ese entorno saturado, la profundidad se vuelve difícil. No porque no exista, sino porque queda enterrada bajo capas de estímulos que fragmentan el foco y debilitan la intuición. Cuando la atención se dispersa, la mente salta de un punto a otro sin terminar de habitar ninguno. Parece activa, pero en realidad está agotada. Consume mucho y procesa poco. El pensamiento se vuelve reactivo, responde a lo último que aparece, no a lo que realmente importa. En ese estado, crear se siente forzado, superficial, incompleto. Reducir el ruido no es aislarse del mundo, es recuperar el control del entorno mental. Significa decidir qué entra y qué queda fuera durante ciertos momentos. La creatividad profunda necesita silencio, no necesariamente ausencia total de sonido, sino ausencia de interrupción. Necesita continuidad, un hilo que no se rompa cada pocos segundos. El exceso de información diluye la intuición, porque no deja espacio para escucharla. La intuición no grita, no compite,
no interrumpe, aparece cuando hay margen interno. Cuando todo está lleno, no puede emerger. Simplificar el entorno es abrir espacio para que esa voz interna vuelva a ser audible. Cuando eliminas distracciones, al principio aparece incomodidad. El silencio revela inquietud, pensamientos sueltos, impulsos de escapar hacia estímulos rápidos. Esa incomodidad es parte del proceso. Indica que la mente estaba acostumbrada al ruido. Si permaneces ahí, algo cambia. El ritmo baja, la tensión se estabiliza, la profundidad comienza a aparecer. Un espacio despejado influye más de lo que parece. El desorden visual genera microdistracciones constantes. Cada objeto compite por una mínima porción de atención. Al simplificar el entorno físico, liberas recursos mentales. No es estética, es funcionalidad. Menos estímulos visibles, más energía disponible para pensar. El tiempo delimitado también es clave. Cuando sabes que hay un inicio y un cierre claros, la mente se entrega con mayor facilidad. No se dispersa pensando en todo lo demás que podría hacer. El bloque de creación se convierte en un contenedor. Dentro de él, la atención se concentra. Fuera de él, el resto espera. El silencio elegido no es vacío, es un amplificador. Amplifica la señal interna. Pensamientos más sutiles, conexiones menos obvias, ideas que no surgirían en medio del ruido. No necesitas largas horas, necesitas continuidad sin interrupciones. Incluso periodos breves, bien protegidos, generan más calidad que jornadas enteras fragmentadas. Reducir estímulos externos no empobrece, refina. Al quitar lo innecesario, lo esencial gana presencia. La mente deja de reaccionar y comienza a responder. Esa diferencia es profunda. Reaccionar es automático. Responder implica conciencia. La creatividad de calidad nace en la respuesta, no en la reacción. Cuando practicas esta reducción de ruido de forma constante, el enfoque sostenido se fortalece. Ya no cuesta tanto permanecer en una idea. No hay urgencia por cambiar, revisar, distraerse. La mente aprende que puede quedarse, y al quedarse, profundiza, explora más capas, ajusta con mayor precisión. La calidad creativa aumenta porque hay menos interferencia. Las ideas no se cortan a mitad de camino. Pueden desarrollarse, evolucionar, tomar forma completa. El pensamiento gana coherencia. Las decisiones se vuelven más claras porque no están contaminadas por estímulos ajenos al proceso. Este enfoque también reduce la fatiga mental. El ruido constante agota incluso cuando parece inofensivo. Al reducirlo, la mente descansa mientras trabaja. No lucha contra interrupciones, fluye con menos fricción. Esa eficiencia silenciosa se siente como claridad. Elegir silencio, espacio despejado y tiempo delimitado es una declaración de prioridad. Le dices a tu mente que este momento importa. Esa señal interna genera respeto por el proceso. No se trata de rigidez, sino de cuidado. Cuidas el entorno para cuidar el estado mental. Con el tiempo, la mente asocia ese entorno simplificado con profundidad. Entra más rápido en foco. Se dispersa menos. Aprende que ahí no hay ruido que atender, solo una señal que desarrollar. Esa asociación fortalece la consistencia creativa. Reducir el ruido no elimina la complejidad del mundo, pero te permite decidir cuándo enfrentarte a ella. Durante la creación, eliges simplicidad. Fuera de ese espacio, el mundo puede volver a entrar. Esa separación es saludable. Protege la calidad sin aislarte permanentemente. Cuando amplificas la señal interna, recuperas algo esencial, la capacidad de escuchar lo que realmente estás pensando, no lo que otros dicen, no lo que aparece en la pantalla, no lo que interrumpe, lo que surge cuando hay espacio. Y en ese espacio, la creatividad deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión más clara, más profunda y más propia. Capítulo 15.
elegir el movimiento sobre la perfección. La búsqueda obsesiva de la perfección suele presentarse como una virtud, pero en la práctica se convierte en un freno silencioso. Antes de empezar, la mente exige claridad absoluta, resultados impecables, certezas que aún no pueden existir. Cada detalle se analiza, cada posibilidad se evalúa, cada error potencial se anticipa. Mientras tanto, no ocurre nada. La idea permanece intacta, pero inmóvil. La perfección tiene una trampa. Promete seguridad a cambio de espera. Hace creer que, si no te mueves hasta estar listo del todo, evitarás fallos y críticas. En realidad, lo único que garantiza es estancamiento. Ningún proceso creativo se desarrolla completo desde el inicio. Todo se construye en capas, ajustes y correcciones sucesivas. Querer hacerlo perfecto antes de empezar es pedirle al inicio lo que solo el recorrido puede dar. El movimiento, aunque sea imperfecto, genera información. Cada acción revela algo nuevo, que funciona, que no, que se puede mejorar. Esa información no aparece en la teoría ni en la planificación infinita. Aparece cuando te expones, cuando pruebas, cuando ejecutas. Sin movimiento, no hay retroalimentación. Sin retroalimentación, no hay evolución. La creatividad florece cuando se acepta el avance como proceso, no como resultado final. Avanzar, corregir y volver a avanzar crea una dinámica viva. La idea deja de ser frágil porque ya no depende de salir bien a la primera. Se vuelve flexible, adaptable, capaz de transformarse. Esa flexibilidad es lo que permite mejorar con el tiempo. Esperar aprobación total antes de mostrar algo es otra forma de inmovilidad. Buscas validación previa para protegerte del error, pero en ese intento cedes el control del proceso. Cuando lanzas versiones imperfectas, recuperas poder. Decides aprender en público o en privado, pero aprendes. Cada versión es un paso más adelante, no un juicio definitivo. El miedo al error suele disfrazarse de exigencia alta. Dices que quieres hacerlo bien, pero en el fondo temes hacerlo mal. Esa confusión es común. Elegir el movimiento implica aceptar que el error es parte del camino, no una señal de fracaso. De hecho, muchas mejoras solo son posibles porque algo previo no fue perfecto. Cuando priorizas el movimiento, la presión disminuye. No tienes que demostrar nada en cada intento, solo tienes que continuar. Esa continuidad genera confianza interna. Sabes que, aunque algo no salga como esperabas, puedes corregirlo. Esa certeza reduce la ansiedad y libera energía creativa. Lanzar versiones imperfectas también rompe la fantasía del control total. Te enfrentas a la realidad, a las reacciones, a los resultados concretos. Esa exposición puede incomodar, pero también aclara. Lo que parecía enorme se vuelve manejable. Lo que parecía confuso empieza a tomar forma. El progreso tangible no nace de ideas brillantes guardadas, sino de ideas en movimiento. Una idea imperfecta ejecutada vale más que una idea perfecta imaginada, porque la ejecutada puede crecer. La imaginada se queda donde está. El movimiento convierte potencial en realidad. Este enfoque entrena una mentalidad iterativa. No buscas cerrar el proceso, buscas abrirlo. Cada versión es provisional, cada resultado es ajustable. Eso no significa falta de compromiso, significa compromiso con el proceso, no con una imagen idealizada del resultado final. Con el tiempo, elegir el movimiento sobre la perfección genera un flujo continuo. Crear deja de ser un evento excepcional y se convierte en una práctica constante. No dependes de momentos ideales ni de condiciones perfectas. Trabajas con lo que tienes, mejoras con lo que aprendes y avanzas con lo que descubres. Este flujo también fortalece la resiliencia. Al moverte constantemente, desarrollas tolerancia a la imperfección. Dejas de personalizar los errores. Los ves como parte del ajuste. Esa distancia emocional
te permite seguir creando sin agotarte mentalmente. La perfección congela porque exige cierre antes de tiempo. El movimiento construye porque permite apertura. Una idea en movimiento puede adaptarse al contexto, evolucionar con la experiencia y mejorar con la práctica. Una idea congelada solo existe como expectativa. Elegir el movimiento es una decisión diaria. No siempre se siente cómodo, pero siempre produce avance. Cada pequeño paso suma, cada corrección afina, cada intento fortalece el criterio. El progreso no ocurre de golpe, ocurre por acumulación. Cuando integras esta forma de crear, algo cambia de raíz. Ya no te preguntas si está listo, te preguntas si puede avanzar. Ya no esperas sentirte seguro, confías en que puedes ajustar. Esa confianza no es ingenua, es funcional. Se apoya en la experiencia de haber seguido adelante antes. El flujo continuo de creación no depende de hacerlo perfecto, depende de hacerlo posible, de permitir que la idea exista aunque no esté terminada, de darle espacio para crecer. Y cuando eliges moverte en lugar de esperar, la creatividad deja de ser una promesa lejana y se convierte en un proceso vivo, visible y real. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Llegaste porque sostuviste la atención, porque decidiste no huir, y eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate por eso. De verdad, no todos llegan al final cuando algo los reta a crecer. Estás en el camino correcto. Ahora vuelve a escribir en los comentarios, una vez más, esta frase: hoy elijo romper mis límites y crear sin miedo. Hazlo como una reafirmación, como una forma de sellar lo que acabas de trabajar. Cada vez que la escribes, refuerzas la decisión que tomaste contigo mismo. Si este mensaje te aportó claridad, dale like. Ese gesto también es una forma de decirte que te estás tomando en serio. Y suscríbete para seguir entrenando tu mente con contenido que no te acomoda, pero sí te transforma. Lo que estás construyendo no es momentáneo, es un proceso. Y hoy diste un paso real.